Todas estas tradiciones se basan en la habilidad de conectarse con los espíritus. Quería dar la bienvenida al programa Matías Di Stéfano. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por invitarme. Por supuesto, muchas gracias por venir al programa. Como te mencioné antes de comenzar, eres como el invitado número uno que mi audiencia siempre menciona en los comentarios. Tienes que invitar a Matías, tienes que invitar a Matías. Así que aparentemente quieren que tú y yo tengamos esta conversación. Estoy muy emocionado por ello, así que nuevamente, gracias por tomarte el tiempo, amigo mío. Mi primera pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta de tu llamado espiritual? Porque tienes una historia bastante única. Bueno, nací en una familia agnóstica, así que no tenía ningún trasfondo espiritual, ninguna religión, no tenía idea de lo que era un llamado espiritual. En realidad, comencé a entender o a escuchar sobre espiritualidad cuando tenía 17 años. Mi mamá y yo empezamos a buscar ayuda para intentar entender lo que me estaba pasando. Así que entramos al mundo espiritual tratando de averiguar cómo manejar mis cosas. Pero desde que nací, sabía que era diferente de alguna manera. Eso se hizo más evidente cuando tenía 12 años y las cosas se volvieron mucho más profundas para mí, como recordar vidas pasadas, el universo y todo eso. Cuando tenía 14 años, mis guías de otras dimensiones empezaron a explicarme que tenía una misión, que debía cumplirla en ciertos años, que debía hablar con las personas y hacer esto y aquello. Así que sabía que tenía algún tipo de conexión con algo, pero nunca lo relacioné con la espiritualidad. Para mí era algo natural que la mayoría de las personas tenía. Fue hasta los 17 años cuando otras personas me dijeron lo que estaba ocurriendo, que entendí que tenía que ver con la espiritualidad. ¿Qué estaba pasando contigo que llevó a tu mamá a buscar ayuda para entender qué sucedía contigo? ¿Qué estaba pasando contigo? Bueno, al principio, como muchos niños, tenía amigos invisibles con los que solía jugar, pero de repente comenzó a aprender cosas de ellos. Me enseñaban sobre botánica, me enseñaban sobre piedras, emociones, historia. Me ayudaban con la tarea. Am, Me contaban historias. Todo esto parecía normal hasta que cumplí 12 años. Uno de ellos me dijo, la próxima semana comenzarás a recordar y no podemos ayudarte con eso. Tendrás que lidiar con ello hasta que descubras por qué comenzarás a recordar. Estaremos aquí para apoyarte, pero no podemos explicarlo. Dejé de verlos y empecé a sentir a otros seres que no eran como cosas de la infancia, sino más bien guías, personas que estaban ahí explicándome mi misión y lo que tenía que hacer. Comencé a recordar los últimos 12.000 años de mi historia. Lo que hacía en África, luego en Europa, y diferentes vidas, todo mezclado. Era un caos total. Cuando tenía 16 años, empecé a recordar quién era yo en el universo. Recordé dimensiones y realidades diferentes. Pensé que estaba volviéndome loco. Mi mamá pensaba que era una persona muy creativa. Todos a mi alrededor decían, oh, es muy creativo. Los niños querían escuchar mis historias, lo que recordaba, y compartían conmigo sus sentimientos, aunque con cierto miedo. Algunos maestros también me hacían preguntas. Se volvió muy difícil para mí llevar una vida normal con todo eso en mi cabeza.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Terminé yendo a psicólogos. Algunos decían que era especial, otros que tenía esquizofrenia. Llegué a creer que tenía esquizofrenia. Pero mi mamá decía, no tienes esquizofrenia, solo tienes un desorden en tu cabeza y necesitas orden. Siempre buscábamos a alguien que pudiera ayudarme a organizar lo que tenía en mi mente. Finalmente, encontramos personas que me ayudaron energéticamente a organizar todo lo que estaba pasando dentro de mí. Desde ese momento comencé a entenderlo mucho mejor. Este fue mi camino hasta los 18, 19 años, cuando entendí de qué se trataba todo esto. Parece que atravesaste un verdadero desafío mental. Ahora recuerdas todas tus vidas de los últimos 12,000 años al hablar con maestros espirituales alrededor del mundo. He aprendido que recordar vidas pasadas puede ser peligroso, ya que puede afectar tu encarnación actual. Mi pregunta es, ¿cómo lidias con este conocimiento, especialmente con detalles muy precisos de muchas, si no todas tus vidas pasadas en los últimos 12,000 años? Mientras caminabas en esta realidad con una biblioteca de información de otras vidas, ¿cómo lidias con eso psicológicamente? Fue muy difícil porque empecé a recordar siendo un niño, lo cual no es normal. Para mí era caótico. No tenía idea de lo que estaba pasando, toda la información estaba mezclada. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar con uno de mis guías, me decían, no pienses en ello, solo escríbelo y haz dibujos al respecto, pero no pienses en ello porque ahora no tiene nada que ver contigo. Todo tendrá sentido en el futuro. Pero este es el momento adecuado para que recuerdes. Así que atraviesa la emoción y recuerda que la emoción es la guardiana de la información. Por eso debes sentirla, no pensarla. Pasé por un infierno porque sentía cada uno de mis actos. A todas las personas que murieron a mi alrededor, todas las cosas que no pude lograr, yo siendo el malo, yo siendo el bueno, viviendo tantas vidas como mujer, lo cual me confundía en esta vida como hombre. Fue una cantidad inmensa de cosas confusas y además otras realidades. Eventualmente, uno de mis guías me dijo que hiciera una meditación específica. Mirar una pared durante mucho tiempo y cada pensamiento y emoción que viniera a mí, debía dejarlo en esa pared, concentrado en el punto más pequeño que pudiera imaginar dentro de esa pared, hasta que solo viera la pared blanca. Esto me ayudó a despejar mi mente hasta que todo quedó vacío. Desde ese momento específico, empecé a tener la mente en blanco. Y cuando alguien me preguntaba algo, la información simplemente llegaba. Pero yo no pensaba en ello.
Esto me ayudó a deshacerme de toda esa información que en realidad no era útil. Por ejemplo, yo decía, si tengo que explicar a alguien por qué existe una pirámide, ¿por qué no me dan la información sobre la pirámide? En lugar de hacer revivir cosas como la muerte de mi esposo, de otra vida, mis hijos o lo que sea, o sentir el amor de mi abuela en esa vida, ¿por qué sufrir tanto con tantos recuerdos? Y ellos se respondieron porque recuerda la pirámide a través del amor que sentiste por las personas que estaban ahí aprendiendo contigo lo que era la pirámide. Nadie recuerda las cosas solo por información. Recuerda las cosas porque las sientes. Necesitas recordar la emoción de esas personas o situaciones en las que estuviste para acceder a la información que sabías en ese momento. ¿Es la emoción como el papel donde se escribe algo? Es decir, no puedes escribir algo a menos que haya un lugar donde escribirlo. Y así es como se conecta la información. ¿La emoción sería como el papel para conectar con ese tipo de información? No siempre, por supuesto, pero siendo adolescente, sí. Matías, déjame preguntarte algo. Tienes tanta información y conocimiento que tus guías te han dado. ¿Te inscribiste voluntariamente para esto? ¿Es tu plan o diseño del alma? ¿Recuerdas haber dicho, voy a pasar por este infierno, voy a atravesar todo esto? Sí, sí, lo recuerdo. Entonces déjame preguntarte esto. Cuando finalmente saliste del closet espiritual y empezaste a hacer el trabajo que haces, imagino que muchas personas a tu alrededor, familia, amigos, te vieron como si estuvieras loco. ¿Cómo manejaste perder relaciones cercanas? Porque eso le pasa a muchas personas que empiezan a hablar de su misión espiritual, canalizar o compartir sus experiencias cercanas a la muerte. Me encantaría saber cómo lo enfrentaste. Bueno, como mencioné, mi entorno no era religioso, pero tampoco tenían creencias en nada. No estaban en contra de la espiritualidad, pero tampoco estaban interesados en ella. Cuando comencé a hablar sobre esto, nunca fue desde un punto de vista espiritual, sino desde mi experiencia. Yo siento esto, yo vivo aquello. Cuando comencé a compartirlo con mis amigos, en realidad, se acercaron más a mí. Para mí fue fácil, porque mis amigos no eran del tipo que hacen bullying diciendo, estás loco, o algo así. De hecho, estaban muy interesados en ello. Claro, habían otros en la escuela que, como siempre, decían cosas locas como estás loco, pero en privado me hacían preguntas. Entonces, aunque algunos me tenían miedo o me hacían bullying, cuando estaban solos conmigo querían saber más y hacerme preguntas. En mi familia la persona que tuvo más dificultades para entender fue mi tía, porque esto estaba fuera de su marco de referencia. Pero eventualmente se interesó, porque todos sabían que soy un pésimo mentiroso. Las personas que me conocen desde niño saben que si me pedías mentir, yo decía, sí, fui yo, o él lo hizo. Mentir era imposible para mí. Por eso mi familia pensaba,
Creemos lo que le está pasando porque sabemos que no puede mentir. Básicamente, básicamente esa fue la razón por la que me creyeron. Además, nunca me preocupé al respecto. Nunca esperé que alguien me creyera. No tenía la necesidad de decir, ¿por qué no me creen? Siempre había alguien en mi familia, amigos o vecinos, que me escuchaban o quería compartir y escuchar lo que decía. Es interesante porque ya sabes, tanto tú como yo somos latinos y en nuestra cultura está en el ADN la espiritualidad, los psíquicos, los mediums, este tipo de cosas están en nuestro ADN. ¿Por qué crees que lo que siempre he querido descubrir es que tal vez puede responderlo por qué es tan culturalmente aceptado en los países de América Latina, en los países del Caribe, América Central y México que estas ideas se adoptan mucho más fácilmente que en Occidente? ¿Crees que por cierto es verdad? Sí, totalmente. Básicamente, la realidad latina es una mezcla de todas las tradiciones animistas, politeístas y africanas combinadas. Todas estas tradiciones se basan en la habilidad de conectarse con los espíritus, escuchar los árboles, los animales, seguir a un dios con plumas y la cola de una serpiente. Entonces, aunque llegó el cristianismo, la mezcla de todas esas culturas fue tan fuerte que la espiritualidad se convirtió en algo más allá de la religión. Está en la mezcla de tradiciones. En Europa, tuvieron al menos 2000 años con muy pocas religiones. Cristianismo, Islam. No fue algo muy rico en los últimos 200 años en Europa. Tal vez en las islas británicas, Escocia, Irlanda y en el norte de Escandinavia, donde algunas tradiciones antiguas estaban más conectadas con la espiritualidad. Para el resto de Europa y las personas que emigraron a Estados Unidos, todo era sobre escapar de esas realidades o seguir solo una tradición. Creo que en América Latina es mucho más rico, debido a la tradición africana que llegó a Centroamérica y Brasil. Las diferentes tribus que se mezclaron y la espiritualidad que llegó desde Europa. Todo eso ocurrió en solo 100 o 200 años. Y estas tradiciones se mezclaron. Es como si todavía estuviera muy vivo. Y creo que para Argentina es muy diferente. Porque Argentina, junto con Uruguay, somos de los pocos países en Sudamérica que realmente no tiene una tradición profunda de esta mezcla de culturas. Tenemos una tradición mucho más europea, pero nuestras instituciones desde el principio fueron muy livianas en términos religiosos, así que no tuvimos mucha influencia religiosa. Por lo tanto, generalmente Argentina y Uruguay se centran mucho más en el psicoanálisis que en la espiritualidad. En lugar de decir un espíritu te dijo eso, aquí sería con quién crees que estás hablando y cuál es tu percepción sobre lo que estás recibiendo. Es más como psicoanálisis. Entonces, todos están reflexionando en lugar de hablar sobre espíritus. Creo que eso también me ayudó en mi entorno. Así que no fue un accidente que nacieras en una cultura latina. No, aunque la cultura argentina, que es una de las menos espirituales de Sudamérica, también forma parte de ello. Pero no fue un accidente que nacieras en una cultura latina. Ahora hablemos de las 9 dimensiones y las diferentes dimensiones de la realidad.
que has mencionado antes, al estudiar durante años las tradiciones yógicas y las hindúes, también he visto que hablan de estos niveles de dimensiones. ¿Podrías explicar a la audiencia cuáles son esos niveles de dimensiones? Por supuesto, hay infinitas dimensiones. No solo existen 9. Las 9 dimensiones son las que podemos relacionar con los aspectos de la creación. Pero en realidad puedes tener infinitas dimensiones, tanto como puedas imaginar. La cuestión es que una dimensión es, básicamente, una medida a través de la cual te mueves. Es como si tuvieras algo y diferentes puntos de vista, desde los cuales puedes percibir ese algo. Por ejemplo, si tienes una esfera, tienes 360 grados, es decir, 360 dimensiones de esa realidad. Si tienes un tetraedro, entonces tienes 6 líneas y 4 triángulos que forman esas 6 dimensiones con otras 4 dimensiones en forma de trinidades. Así que puedes tener infinitas dimensiones de algo. Tendemos a confundir dimensiones con reinos. Esa es la tradición cristiana o semítica, de pensar que estamos en el tercer mundo. Luego hay ángeles, después arcángeles, y así sucesivamente. Por lo general relacionamos dimensiones con reinos, pero no es lo mismo. Una dimensión es en realidad de diferentes puntos de vista de la misma realidad. Por lo general describo las 9 dimensiones, que son la base de nuestra existencia, porque todos venimos de la unidad. Y esa unidad, para existir, necesita expresarse en otra cosa. Entonces crea la polaridad, que es la segunda dimensión. Esta segunda dimensión manifiesta un tercer punto, porque cuando estas dos se mueven, crean un tercer aspecto, que es un eje entre estas dos. Eso es la tercera dimensión. Ahora tienes 3 puntos de vista. Estos 3 puntos de vista se mueven alrededor de los otros, lo que crea la cuarta dimensión, que es el tiempo. La cuarta dimensión comienza a generar energía y luz, que es la quinta dimensión. Luego, esta forma puede cambiar o alterar su posición, lo que constituye la sexta dimensión. Entonces la sexta dimensión puede trascender y manifestarse en una realidad completamente diferente, que es la séptima dimensión. Después tienes todas las posibilidades infinitas de esos cambios, que es el toroide o la octava dimensión. Y todo regresa a lo divino, que es la esencia, o la idea misma de por qué todo existe, que es la novena dimensión, la cual te lleva nuevamente a la unidad. La novena dimensión realmente dio forma a un hexaedro, que es un cubo. Cuando tienes un cubo, puedes codificarlo para obtener la Mérkaba, que son 2 tetraedros. Si expandes el cubo, obtienes el dodecaedro. Si fractalizas el dodecaedro, obtienes el el icosaedro. Y si vas al núcleo de todo el sistema, encuentras el octaedro. Básicamente, la novena dimensión abrió la puerta para la creación de los 5 sólidos principales, la geometría que genera todo en nuestra realidad. Por eso suelo describir los 9 puntos de vista de esta realidad, porque todo lo que existe se basa en estos 5. Entonces déjame preguntarte esto. He escuchado mucho sobre esto y corrígeme si estoy equivocado. ¿Estamos viviendo en un mundo tridimensional y evolucionado hacia una quinta dimensión? ¿Es cierto? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? En realidad, no vivimos en la tercera dimensión mientras nos movemos hacia la quinta dimensión. Percibimos la tercera dimensión y estamos comenzando a percibir la quinta dimensión. Así que en realidad no es que nos movamos de una a otra, sino que estamos ampliando nuestro punto de vista. Esa sería
La realidad no es que vayas a abandonar la tercera dimensión. Para abandonar la tercera dimensión, básicamente tendrías que morir. Entonces, este otro lado al que van nuestras almas, donde estás creando tu plan de vida, donde están las almas y tus guías, ¿es el mismo lugar? ¿En qué dimensión está eso o es un reino? Mis guías suelen estar en la quinta dimensión, como la mayoría de los guías. Los arcángeles, maestros ascendidos, maestros. Sí, los maestros. Por lo general, la quinta dimensión está relacionada con la información. Es pura energía. Pero esa energía pura no tiene tiempo ni espacio. Porque no la tienen. Por eso cuando nos conectamos con ellos nos envían información y datos que no podemos manejar en ese momento. Es como si nos dijeran aquí tienes esto. Y nosotros pensamos, ¿pero por qué? Como no tengo idea de cómo manejar esto, solemos desesperarnos. Porque para ellos no existe el tiempo ni el espacio. Tal vez te digan algo cuando tienes 80 años que necesitas resolver cuando tenías 68. Para ellos es solo información, datos. Pero para nosotros es un proceso emocional. Es interesante, es como si nuestro hardware no fuera capaz de manejar el software o la información que llega. Es como un sistema operativo que no puede procesarlo. Exactamente. Básicamente, es como intentar descargar toda la información de Internet hoy en día en una computadora de los años 80. No podía procesar ni siquiera una página web básica en ese entonces.